Vamos a leer en el Evangelio de San Juan. Hay un rever tremendo, ¿no? Capítulo 10 y versículos 2 al 4. Juan 10, versículos 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estaba pensando cómo empezar. Hay una diferencia entre ser oveja o ser borrego. El borrego va... Y si analizas un poquito las ovejas, al final sí que van en grupo, pero cada una tiene su propia historia. Y les gusta estar juntas porque eso les protege. Pero cada oveja es un mundo diferente y cada persona somos un mundo diferente, ¿verdad? A mí me suele gustar ver cómo reacciona cada uno ante las situaciones y a veces conocer la historia de las personas. Y cada uno de nosotros somos un elemento interesante para estudiar, ¿verdad? Somos, cuando nos hablan de unidad, de igualdad, y cuando nos hablan de eso, de corporativismo, muchas veces tenemos que decir, mira, es que no es así, las cosas no son así. Cada uno tenemos nuestro propio currículum personal, ¿no? Nuestro camino, nuestras experiencias, actitudes y maneras de ser y de actuar. De hecho, ahora mismo estamos aquí un montón de gente. ¿Cuántos piensan que aquí hace calor? Hay personas que piensan que está haciendo calor y hay personas que piensan que está haciendo frío. ¿Hay alguien que piensa que está haciendo frío? No, tú habla por ti. Hay personas que les ves más cubiertas, más. Unos se visten de fiesta y otros vienen vestidos de forma común. Para unos es importante lo que están haciendo y para otros pasan de la situación. Cada uno tiene su propia realidad. Y es tremendo, poder predicar para tanta gente distinta y diferente, ¿verdad? Porque cada uno tiene su propia apreciación de las cosas. Y Dios, que nos ha hecho, sabe que somos todos diferentes. Y yo cuando llego a ese punto digo, gracias a Dios por la diferencia, porque somos distintos cada uno del otro. Y de tal manera que cuando alguien es distinto a otro, no se le puede dar el mismo trato, ¿verdad? La uniformidad del ejército. Fijaros, incluso en el ejército la uniformidad solamente sirve para los desfiles. En la guerra no existe la uniformidad, cada uno tiene su propia capacidad, su don y sus opciones de mantener la vida. Así que somos tan absolutamente diferentes todos que viva la diferencia. Y Dios conoce que somos diferentes y nos trata de manera distinta a cada uno. Cada uno lleva su ritmo. Y vamos a ver cómo Dios nos da diferentes cualidades. Y qué bueno que seamos tan diferentes unos de otros. Cuando hay uniformidad en un grupo, es que no hay vida. La uniformidad es muerte. Cuando todos piensan lo mismo, yo recuerdo un notario que me decía, lo que me gusta de vosotros es que sois libre pensadores. Digo, oye, perdona, somos libres y pensamos, pero el concepto ese de libre pensador
queremos llevar nuestras mentes cautivas a la obediencia a Cristo, pero cada uno en la capacidad y en las posibilidades que tiene. Es que yo pregunto y cada uno tiene su forma de pensar. Claro, porque somos libres y Dios nos quiere libres. A veces hay personas que llegan y dicen, bueno, aquí es a lo que me tengo que amoldar. ¿Sabes lo que significa amoldarse? Es entrar en el molde. Todos como dicen las magdalenas, ¿no? El molde de las magdalenas y todos iguales. La fábrica te va sacando igual a unos que otros. Y Dios nos quiere diferentes. Por eso, qué bueno que Dios llama, como hemos leído, a cada uno por su nombre. Para Dios, para el Señor, tú eres un ente, una persona diferente a cualquier otro. Yo estaba pensando antes, las multitudes seguían a Jesús. Y viene una mujer con un problema concreto y toca el manto del Señor. Y el Señor se vuelve y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ¿cómo que quién te ha tocado? Si te están empujando, toda la multitud está aquí, no hay forma de saber. Y no, yo sé que de mí ha salido poder. Y había un acto de Dios para una persona concreta. Y sabes, Dios tiene actos para ti. Y qué bueno que tú puedas pensar que Dios tiene un regalo para ti, para este día. Independientemente del grupo, el Señor tiene palabra para ti, tiene bendición para ti y tiene gracia para ti en este día. El problema está en que lo dejes pasar o lo recibas, ¿verdad? A pesar de eso, ante cada situación diferente, Dios tiene respuestas distintas. Y qué bueno que tú puedas sentir que Dios te llama por nombre. A veces cuando hay muchos hermanos en una familia, aquí hay quien tiene ese testimonio, ¿verdad? La gente te conoce por el apellido. Ah, tú eres, ¿no? Sí. García, ¿cuántos Garcías, verdad? Y Dios no te conoce por el apellido. También sabe todos tus apellidos, pero te conoce por nombre. Es más, Él sabe lo que sientes y sabe lo que piensas. No en un murmullo, sino de forma personal. Y qué bueno que nosotros podamos entender así a un Dios personal. Y dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Relación personal. Es decir, yo sé que a veces en el culto, pues el hermano que dirige el culto dice, vamos a ponernos todos de pie y todos, bueno, uno tarda más, otro tarda menos, pero bueno, más o menos nos ponemos de pie. Ahora toca alabar al Señor. Y ahora toca... Y bueno, a veces porque estamos muchos tenemos que tener cierta organización. Pero a pesar de eso, cada uno tiene su propia vivencia. Y a veces cuando termina el culto, hablas con uno y hablas con otro y no tiene que ver la reunión en la que uno ha participado de la que ha participado otro. Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que estabas en otro sitio? Sí, estaba en mi relación personal con Dios, ¿verdad? Y a mí Dios me ha regalado ciertas cosas y a otro otras. Y qué bueno que seas independiente, particular. Yo me acuerdo de crío cuando íbamos al colegio, teníamos las clases generales y luego teníamos clases particulares. El que podía tenía su clase particular con un profesor particular
que le atendía de forma personal y le solucionaba las dudas que uno tenía, ¿verdad? Y Dios es un Dios personal, que quiere que le sigas a Él por quien Él es y que tengas una relación personal con Él, en la cual Él te conoce por tu nombre. ¡Wow! Sí, amén, gloria a Dios. Sí. A ver, ¿están dormidos o qué? No. No me aplaudan. Yo tocaba la palma para despertar si había alguno dormido. Estamos... Cuando a mí me dan una buena noticia, yo me alegro. Y a veces llego a la iglesia y das buenas noticias y la gente se queda. ¿Qué pasó contigo? ¿No dormiste bien esta noche? Aquí el matrimonio que tiene un niño recién nacido pues puede decir, no pasé buena noche. Está bien, puedes dormirte. Pero los demás... estemos despiertos, ¿verdad? Qué bueno que Dios me conoce. Cuando salgas de este mundo y vayas a la presencia de Dios, según te vayas acercando, no tienes que ir preparando la tarjeta de visita y nada por el estilo. Según te vayas acercando, el Señor te va a decir, ¡hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué deseos tenía de tenerte cerca mío? Y es, ¿de qué me conoces? Habrá otros que les diga el Señor, ¿tú quién eres? Nunca te conocí, porque no te acercaste a mí, no hemos tenido una relación personal. Ah, pero si yo tengo ahí la lista de las reuniones a las que he ido. Ah, muy buenas reuniones. Yo estuve allí también, pero nunca llegamos a tener una relación personal. Tremendo, ¿verdad? Qué bueno que el Señor te diga, tú me vas a contar a mí lo que tú has hecho. Te conozco bien. Bacalao, ¿no? Hebreos 9, versículos 27 al 29, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Todos nosotros nos vamos a tener que presentar un día delante de Dios. Y hay personas que dicen, yo recuerdo una tía de mi esposa, ¿no? Que ya ha fallecido, pero que nos solía decir, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Cuando me tenga que presentar delante de Dios, me va a dar detrás de las orejas, me va a dar collejas. Y hay gente que vive así su vida. Cuando me agarra el Señor aquel día, yo decía, yo no tengo ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque yo me presento delante de Dios todos los días. Otra vez yo esperaba un amén. ¿Tú también? Qué bueno que vivamos en esa relación personal con Él. Cuando le dices a alguien, es que Dios me ha dicho, ¿qué pasa? ¿Que Dios te habla a ti? Sí, que te va a hablar Dios a ti. ¿Qué pasa? Es mi Padre. Yo no tengo que esperar audiencias para ir delante de Dios, porque tengo camino directo, comunicación directa. Amén. Puede haber 100.000 personas y el Señor me ve y dice, hombre, pasa adelante. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuando lo hago mal,
La colleja es en el momento, no cuando me muera. Porque hay una relación directa, ¿verdad? Amén. Y de eso se trata el cristianismo, no de pomposidades y de solemnidades y de festividades, que también las hay, pero sobre todo de una vida de relación personal. Está establecido ese día, pero ese día para mí va a ser cotidiano, va a ser la continuidad a una realidad del día a día. Pero es que es a lo que Dios nos ha llamado, de forma personal y a tener intimidad con Él. Amén. Y qué bueno que sea así. Yo por eso cuando hay personas que se preocupan tanto en buscar, es que yo quiero aprender teología y conocer más de la palabra de Dios. Dices, pues yo lo que quiero es lo mismo que Dios quiere, que le conozcamos más y más a Él. Lo demás está bien. Yo es que conozco mucha palabra y sirve, claro que sirve, pero no es lo importante. Yo suelo decir, yo conocí al autor del libro. Yo conozco al autor del libro más que el libro. ¿Te imaginas que tú dices, no, mira, yo conozco a Beethoven? Ya es difícil que lo conozcas, bueno, a lo mejor en la eternidad, pero te imaginas, tú conoces al compositor, al cantante, a un cantante famoso. Dice, no, si es amigo mío. Entonces, él canta al público, pero yo sé cuál es el motivo de esa canción, la historia que hay detrás de esa canción y por qué la compuso. ¡Wow! Pues oye, cuando se canta, a ti te llena mucho más, ¿verdad? Porque sabes la profundidad, porque conoces al autor. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando tú conoces al autor, entiendes mucho mejor lo que está escrito. Y a veces cuando escuchas a alguien teorizar sobre la palabra de Dios, dices, bocazas, hablas de lo que no entiendes. Por eso cuando Jesús predicaba, la gente decía, este predica de una forma diferente, como quien tiene autoridad, como quien sabe de lo que está hablando. Y cuando tú conoces al Señor, mira, una vez yo suelo decir, confieso, yo he estado en un seminario evangélico y en el seminario estuvimos tratando sobre los libros de 1 y 2 de Corintios y ahí habla de la disciplina que Pablo puso o mandó poner a alguien en Corinto porque estaba haciendo cosas feas, ¿no? Y estuvimos hablando sobre la disciplina, ¿no? Y a mí no me gustó lo que estaban hablando porque hablaban de una disciplina legal y religiosa. Y yo les dije, mira, yo he tenido que asumir la realidad de la disciplina, pero desde que conozco el corazón de Dios, yo he podido afrontar la disciplina desde otra perspectiva diferente. Porque yo sé cómo es Dios y Él es misericordioso. Y cuando Él viene a tratar contigo para corregirte, lo hace porque te ama. Entonces lo que Él quiere es que cambies y mejores porque Dios te ama. Y viene a ti no porque la ley se tiene que cumplir y tú no la cumples y entonces te pongo una multa. Te pongo una disciplina porque no has cumplido la ley. No. El Señor viene a corregirte para que tú superes esa debilidad o seas capaz de estar por encima de esa situación que te lleva a una esclavitud. Antes hemos estado cantando, ya no soy más esclavo. Y entonces la disciplina de Dios es para edificación de tu vida, no para justificación de la ley.
sino para edificación de tu vida. Y entonces yo les decía, mira, yo cuando tengo que poner en disciplina a alguien, sé que lo tengo que hacer desde el corazón de Dios, para conseguir que esa persona supere su debilidad que le lleva a actuar de la manera en que actúa. Y el profesor decía, wow, tienes razón. Es que eso es otro nivel, ¿no? Es que ese es el nivel, es el único. Es decir, ¿y por qué yo podía llegar a esa conclusión? Por mi relación personal con Dios. Yo sé quién es el Señor y yo sé que Dios no ha podido poner una ley para que cada vez más gente se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. Recuerdo a alguien que decía, dice la Biblia que hay pecado de muerte por el cual no digo que se ore. Tampoco dice que no se ore. Entonces, y había una persona que decía, bueno, hay gente que asesinos que han matado a alguien, entonces es pecado de muerte, porque ha habido una muerte. Y entonces lo mejor que podemos hacer es que cuanto antes se una con su jefe, con Satanás, así que, y defendía la pena de muerte. Y decía, tú no conoces a Dios, tú eres legalista y has ido a hacer una teología teórica. Sí, si mañana te ocurre a ti, fíjate, Dios no quiere que nadie acabe en el infierno. Y de hecho, yo no sé qué problema tenía el que estaba en la cruz al lado de Jesús. Podía ser un asesino. ¿Y qué le dijo el Señor? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Isaías dice que si tus pecados fueren como la grana serán emblanquecidos. Y cuando hemos visto asesinos que han cometido un montón de homicidios, que han recibido luego a Jesús en su vida y han sido transformados, vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta en las vidas. Y entonces dices, no puede ser. Hay que dar oportunidad a que Dios obre en los corazones para que cambien. Tremendo, ¿verdad? Entonces dices, ¿y por qué uno toma esa actitud de juicio y de condenación y otro? Porque uno no conoce a Dios, porque él busca un Dios legalista y vengador en lugar de buscar un Dios restaurador. Entonces, qué bueno que conozcamos de verdad al Señor. Y a veces, cuando hablo con gente en la iglesia, me doy cuenta de que hay personas que o no han tenido intimidad con el Señor sobre ese área o no lo conocen. Y por eso qué bueno que tú puedas, como ha dicho Inma antes, ¿verdad? Señor, si existes, quiero conocerte. Y Jesús en el huerto del Getsemaní oraba, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y qué bueno que tú conozcas de verdad al Señor. Y cuando te equivocas, escuchas la voz del Señor que te dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? Vuélvete al camino, arrepiéntete, cambia de actitud, porque eso te lleva a la muerte. Qué bueno que puedas tener esa guía de Dios sobre tu vida, ¿verdad? El Señor envía a su Espíritu Santo para traer convicción de pecado y camino de renuevo, de arrepentimiento y de cambio, ¿verdad? Así que cuando te mueras, qué bueno que el Señor te diga, bienvenido, hijo, porque estás en una relación personal conmigo. Qué bueno que no solamente el Señor cumpla su promesa de decir, estaré todos los días contigo, sino que tú también. Y no sea como esa iglesia de la Odisea en la que el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Cenaré con él y él conmigo. El Señor se invita a tu casa a cenar contigo. ¿Te imaginas que llaman de la Casa Real
Dice, oiga, que el rey Felipe y su esposa Leticia quieren ir a cenar hoy a su casa. ¿Y qué les pongo? No, quieren estar un rato contigo. Pues el Señor quiere estar contigo. No le importa lo que le pongas a la mesa. Él quiere comer de ti y que tú comas de Él, ¿verdad? Amén. Y, sin embargo, a cada uno Dios nos ha dado una realidad diferente, empezando desde los ancestros. Me llama la atención que hay personas que solamente llevan un apellido en su documento de identidad. Hay otros que llevan 2. Yo soy de un pueblo donde tenemos la costumbre de conocer 8. ¿Alguien ha visto la película esa 8 apellidos vascos? Es porque es la costumbre en mi tierra, y tenemos conocimiento de 8 apellidos, sean los que sean, ¿qué más da? Es una costumbre. Y bueno, y si indagas un poco, si sabes 8, pues de tus padres ya sabes 16, de los abuelos 32, ¿no? Y bien, ¿y por qué? Porque hay una herencia que recibimos y nosotros no somos consecuencia de casualidades, ¿verdad? Sino que Dios ya tenía previsto tu existencia desde antes de la creación del mundo. Eso dice la palabra de Dios. De tal manera que todo lo que ha pasado en generaciones anteriores a ti ha sido, bueno, de alguna forma, para llegar a que tú existas hoy, a que tú seas quien eres. Y luego tantas circunstancias que han ocurrido en tu vida, lugares donde has estado, donde naciste, el entorno en el que has vivido, todo eso Dios lo ha tenido en cuenta. Y una vez que, bueno, y de hecho, aquí tenemos personas muy inteligentes y personas poco inteligentes, ¿verdad? Y hay personas que tienen complejo, dicen, no, es que yo soy un poco tonto, tal. Y dicen, no, tú no eres ni más ni menos, porque seas más inteligente o seas menos. Hay gente muy hábil y hay gente muy torpe. Hay gente que tiene capacidad para hablar. El otro día estaba escuchando a mi esposa hablar de mi testimonio, ¿no? Yo cuando me convierto era una persona tartamuda. Bueno, sigo siendo tartamudo. No se me nota. Y hablaba poquito. Y ahora me tienen que quitar el micrófono. Dios nos da capacidades naturales y nos da capacidades espirituales. Y alguien puede decir, es injusto que yo tenga estas limitaciones cuando hay otro que no las tiene. ¿Por qué no lo miras desde otra perspectiva y dices, no, Dios me ha hecho único, especial e irrepetible? Cuando veo personas que se dedican a imitar a otros, bueno, si lo haces por oficio, está bien, nos echamos unas risas porque eres un imitador, pero cuando tú eres un imitador de otros porque tienes complejo de que tú te crees que eres menos, dice, no, Dios quiere que desarrolles tu propia realidad personal, porque en ti hay riqueza de Dios. Y cuando tú eres capaz de entender esto, que Dios no se equivocó contigo, yo suelo recordar una chica que estuvo con nosotros, era colombiana, no sé si hay colombianos por aquí, sí, alguno hay, ¿verdad? ¡Uah! Entonces no digo, no, sí. Pues esta mujer, esta chica se sentía de menos por ser colombiana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no lo entendía. ¿Por qué?
se sentía de menos porque era colombiana, porque era mujer. Dices, cuando una mujer se siente de menos porque es mujer, ha caído en una mentira del diablo. Ahí aprovechan para meterte el feminismo y decirte, como mujer eres una porquería. Dices, no, perdona, Dios creó a la mujer con toda la dignidad y con toda su gracia, y qué bueno que las mujeres estén contentas de serlo. Amén. Bueno, déjate de complejos. Pero es que el mundo quiere que seas una persona complejada, que te sientas de menos y que quieras ser lo que no eres. El diablo quiere eso para ti. Y qué bueno que digas, yo sé que Dios me ama y que me creó con un propósito. Y qué bueno que yo pueda cumplir con el propósito de Dios para mi vida, porque eso es el sumum, el clímax de la vida de cualquiera. Y entonces Dios reparte dones, a cada uno le da, porque dice en Mateo 25, versículos 14 y 15, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y luego cuenta la parábola de los talentos, ¿no? Pero a cada uno le dio conforme a su capacidad. Dios te conoce y pone en ti los dones que considera oportunos para tu vida. El que tiene un don y menosprecia al que no lo tiene, no se da cuenta de que él no es completo. Ninguno de nosotros somos completos, nos necesitamos los unos a los otros, pero cada uno tiene una capacidad diferente y una medida que Dios da a cada uno. Es más, luego dice que al que más se le dio, más se le pedirá, evidentemente, porque Dios es justo. Y si Dios te dio un don, ponlo en práctica. Hubo uno que recibió un solo talento y lo escondió y dijo, yo sabía que tú eres hombre, ¿cómo es? Duro, ¿verdad? Que recoge, no, el juicio de este hombre, este está proclamando a un Dios que no conoce, porque Dios no es duro. Y que siembras, cosechas donde no sembraste, ¿no, Señor? Dios cosecha donde sembró. Pero este hombre creía eso. Y entonces el Señor dijo, pues conforme a lo que tú has creído y lo que tú has juzgado vas a ser juzgado. Quitarle el talento que tiene y dárselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y qué bueno que tú puedas decir, yo quiero eso de Dios para mí. Lo que tengo lo pongo en práctica y tendré más, porque Dios quiere que crezca y que desarrolle los dones que Él ha puesto en mi vida y que me pueda sentir así absolutamente satisfecho de quién soy y de lo que hago. Porque es lo que Dios quiere para tu vida, que te sientas satisfecho, que disfrutes de la vida que Dios te da. Yo cuando hay personas que están todo el día dándose golpes de pecho, por lo que no llegan ni por lo que no alcanzan, dice, haz aquello que sabes y que puedes hacer. No estés mirando lo que... Dice, no, pero es que hay otros que hacen. El otro día me decía alguien, un hermano en Estados Unidos, creo que era, me dice que se levanta a las 5 de la mañana para orar. Y él decía, yo a las 8 me tengo que tirar de la cama. Y se le ocurrió preguntarle, ¿a qué hora te metes en la cama? ¿A qué hora te duermes? No, a las 9 de la noche. Ah, claro, así cualquiera. 9 y 3, 12 y 5, 8. 8 horas duermes. Claro, si yo me meto a la cama a las 12 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana, aguanto poquito tiempo. No, así los padres de niños recién nacidos aguantan, aguantan más. Pero es por gracia también.
pero dices, no. Y si alguien alcanza unos niveles porque tiene una gracia de Dios especial, gózate de que los tiene y aprovéchate del hermano que tiene sus dones, pero que no te menoscabe tu identidad personal. Tú lo que tienes que ser responsable de lo que Dios ha puesto en tus manos y de los dones que tienes y de la gracia que Dios te ha dado, porque a cada uno Dios nos ha dado una capacidad diferente y un motivo distinto para estar. Yo cuando dicen, no, todos tienen que ser pastores, digo, no, perdona. La obra de Dios está generada por la multiforme gracia de Dios. Y cada uno tiene que tener su propia realidad. Es decir, cada uno su propio currículum, desarrollo personal y de vida. Y cada uno tenemos unas debilidades diferentes también, tanto en lo físico como en lo anímico, como en lo espiritual. Y yo sé que hay personas que tienen debilidad en la garganta. Y entonces, ¿qué se hacen? Se ponen un pañuelo o una bufanda. Y se cubren porque saben que es donde tienen el problema. Otros en el pecho. Entonces se cubren el pecho cuando hace frío. Dicen, no, es que yo sé que puedo agarrar un buen catarro si no me cubro. Y hay otros que van... Yo tengo hijos que van hace 4 grados bajo cero y en camiseta. Y dice, tienen una fortaleza que otros no tienen, pero luego tienen otras debilidades. Entonces, cada uno tiene que saber cubrirse en las debilidades que tiene y saber por dónde le toma ventaja el enemigo. Porque tu vida es... también creo que hemos cantado algo, ¿no? Que con la vida de cada uno, o alguien ha dicho algo aquí antes. Tenemos que tener cuidado de nuestra propia vida. ¿No? Carlos, creo que comentaste algo, ¿no? Cuida de tú mismo, eso es. Es importante que uno tenga responsabilidad sobre su propia vida, ¿verdad? A veces hay personas que se ocupan tanto de la vida de los demás y que están criticando siempre a los otros y no se ocupan de lo suyo propio. Esos tienen un problema de lengua larga, ¿verdad? Ocúpate primeramente de arreglar lo tuyo y seguido, si hay alguien que tiene una debilidad, cúbrele a esa persona, no la critiques, ayúdale a no caer en lo que es débil. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Pero sobre todo, preocúpate de ti mismo, ¿verdad? De caminar bien. ¿Y los dones que Dios ha puesto en tu vida? Desarróllalos, porque para algo Dios te dio esa capacidad. Yo sé que hay personas que dices, mira, te arregla lo que le des, el aparato que le des, él te lo arregla. Manitas, y qué bueno que haya manitas. Hay otros que su talento es destrozar las cosas. Pues, si eres alguien que rompe todo, vamos a ver cómo arreglamos la cosa, porque ese no es un don de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero otros miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ten el concepto que tengas que tener de ti mismo. Piensa de ti con cordura. Y por eso es bueno hacer un análisis personal, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahora nos encontramos con que hay personas que tienen una identidad no definida.
tú te pones delante del espejo y sabes quién está en la imagen. Y dices, anda, ¿quién ha venido a casa? Dice, pues si eres tú. ¿Sabes quién eres? Normalmente nos conocemos. Dice la palabra de Dios que ¿quién conoce el corazón del hombre? Sino él mismo. Él mismo, ¿verdad? Tú sabes quién eres. Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Qué es lo que anhelas. Qué es lo que piensas. Porque tú compartes contigo tu propia vida, ¿verdad? Conoces tu historia. Has sido protagonista de tu propia realidad, ¿no? Y qué bueno que te conozcas. Y dices, no, yo me conozco y sé que si vamos por este camino vamos a acabar mal, ¿verdad? Así que no vamos a seguir por ahí. Dice, no me toques las narices que al final acabamos mal, que yo me conozco, ¿verdad? Y tú sabes que a veces hay caminos que no debes de transitar porque te llevan a mal destino, ¿verdad? Cúbrete en tus debilidades, ayuda a tu propia vida a salir adelante. Sé consciente de quién eres. Y qué bueno que tengas una identidad también delante de Dios. Porque hay muchas personas que no saben lo que implica haber nacido de nuevo, haber entregado tu vida a Jesús. Un hermano decía, mira, cuando una persona se bautiza, tiene un argumento poderoso en el mundo espiritual, porque ha dado un testimonio personal. Y qué bueno que tú puedes decir, mira, yo he entregado mi vida a Jesús. Yo he sacrificado mi vida, mis anhelos, mis inquietudes para hacer la voluntad de Dios, que es muchísimo mejor que lo que yo pretendía. Yo sé con quién me estoy jugando los cuartos, con mi Dios. Yo sé quién soy. Qué bueno que sepas quién eres. Y cuando viene el diablo a condenarte, dices, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dices, no, bien, tienes razón, me equivoqué, eso lo hice mal, pero abogado fiel y justo tengo en Cristo Jesús que me sabrá perdonar. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes que el diablo cuando le cambias el argumentario, él otra vez te lo vuelve a torcer con lo siguiente? O intenta. Y dices, qué bueno que tú tengas. Y cuando tienes dudas en algo, Señor, ¿quién soy? Jesús dijo a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar. Y es curioso que los discípulos todos empezaron a preguntar, Maestro, ¿seré yo? ¿Seré yo? Incluso Judas dice, para quedar bien, Señor, ¿seré yo? Y una vez hicimos una obra de teatro y estábamos, todos los que hacíamos de apóstoles estábamos mordiéndonos el labio, porque decía, sí, y sí, seré yo, no, seré yo. Poniéndose en el puesto, en la posición de Jesús, diciendo, tú me preguntas, sin vergüenza, ¿no? No sabía bien Judas que era él el traidor. Claro que lo sabía. Luego intentó arreglar la cosa, ¿verdad? Fue a los religiosos y le dije, mira, este no es asunto nuestro, arréglate tú. Y él, bueno, se suicidó, ¿no? Pero qué bueno que tú sepas quién eres. El diablo te ataca diciendo, eres un hipócrita. Dice, no, yo fui sincero en mi decisión y me reafirmo en mi decisión de buscar hacer la voluntad de Dios. No siempre lo consigo, pero o alguien dice, mira, yo estoy aquí, estos son todos unos tontos, yo estoy aquí sacándome la tajada de ellos y aprovechándome. Y bueno, tú aprovéchate de lo que quieras, pero aprovecha la oportunidad para conocer a Jesús de verdad. Y si te crees más listo,
Antes hemos escuchado el texto ahí en Proverbios, ¿no? Tú serás más listo, pero no eres más sabio, porque la sabiduría la da Dios a los que le buscan. Qué bueno que tengas sabiduría de la parte de Dios y que tomes decisiones sabias, porque buscas el consejo del sabio para tu vida. Amén. Y cuando no conoces algo o no sabes algo, pues pregunta a quien lo sepa o busca que Dios te ayude. Y si hay algo que no eres capaz de hacer, busca en el cuerpo a ver quién es capaz, porque somos miembros los unos de los otros, hemos leído, ¿verdad? Qué bueno. Dices, si conoces tus limitaciones, dices, yo llego hasta aquí, no me pidas lo que no puedo hacer. Porque esta es mi fe, esta es mi capacidad y esto es hasta donde yo llego. Si Dios me diera otra gracia, podría, pero no puedo. Y qué bueno que seas capaz de decir cuál es mi límite, yo no puedo ir más allá. Si no es porque Dios actúe de forma sobrenatural sobre mí. Y termino con Mateo 10, versículos 28 al 31. Hay tantos textos que podría poner como argumento, ¿verdad? La Biblia está llena, porque nos lleva a eso, a tener una relación con Él. Pero dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo sé que a algunos le han dado mucho trabajo al Señor y ya no les quedan pelos en la cabeza. La caída de cada pelo, el Señor tuvo que trabajar ahí y bueno, eso es broma, ¿no? Pero yo cada mañana cuando me peino y en el lavabo quedan, digo, hoy le he hecho trabajar al Señor más, hoy menos, pero qué bueno que seamos conscientes de que aún nuestros cabellos están contados. Todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios tiene control, lo conoce, lo permite y a veces lo provoca para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Y qué bueno que a veces cuando te ocurren cosas que no entiendes, le puedas preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito para esto? No ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué he hecho yo para que me ocurra esto? Sino, Señor, ¿qué propósito tienes para mi vida? ¿Por qué me pones esta prueba? Para que ya la superes de una vez, porque ya te toca. Y a veces cuando vienen hermanos y me dicen, he pasado una prueba dura, pero el Señor me ha dado gracia y la he superado, yo le digo, qué bien, gloria a Dios, prepárate para la siguiente. Porque si Dios quiere que sigas creciendo y has superado una prueba difícil, la siguiente no va a ser más fácil. Va a haber más para superar. Y qué bueno que cuando venga, tú digas, ya estaba esperando que viniera esta prueba, gloria a Dios. El propósito de Dios es que madure, crezca, me fortalezca, sea mayor, más sabio, más fuerte, más santo, más limpio. Es el momento que Dios ha utilizado o que Dios ha previsto para que yo crezca. Gracias, Señor, por las pruebas, porque son para mi bendición. Dice la palabra, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Así que no mires el por qué, sino cuál es el propósito por el cual eso ocurre en tu vida. Señor, a ti no se te escapó. Algún motivo hay. Hay alguna ventaja que había, alguna raíz que quedaba que tiene que ser arrancada. Algo que tengo que mejorar en mi vida y la única forma es a través de este proceso.
pero sobre todo que tengas claro que Dios tiene cuidado de ti, de tu entrar, de tu salir y de todo lo que ocurre en tu vida. Que no eres un número, que para Dios eres una persona con nombre y apellidos, que Él te conoce, que sabe lo que piensas, que sabe lo que sientes y que te ama y que quiere bendecirte y prosperar tu vida. Qué bueno que puedas. Así que, fuera complejos, el Señor me ha hecho así. El Señor me ha hecho así. Qué bueno que puedas decir, el Señor ha permitido que sea así, para que pueda Él hacer su obra perfecta en mi vida. Amén. Vamos a orar. Señor, y queremos darte gracias, que no somos un número en un ejército, en un sistema religioso, sino que tú nos conociste y nos llamaste y que has tenido cuidado de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes que fuéramos, tú ya nos conocías. Estamos en tus planes, Señor. Gracias que eres un Dios cercano, que nos llamas por nombre. Yo te pido especialmente por aquellos que no tienen su identidad clara, para que puedan hoy reafirmar su identidad en ti, Señor. Para aquellos que están acomplejados y que están sintiéndose menoscabados, para que puedan quitar todo complejo de sus vidas. Reprendo toda mentira que acompleja los corazones y las vidas de las personas aquí, Señor. Señor, yo te pido que libertes, Señor, a tus hijos de toda mentira, de toda obra del maligno. Y que podamos así en libertad glorificarte, Señor, y gloriarnos, Señor, de tu obra en nuestras vidas. Señor, queremos estar gozosos, contentos por tu plan y que así podamos vivir en ese gozo, en esa gracia de tu presencia. Gracias por las capacidades que nos das, Señor. Señor, que podamos ser responsables con cada don que nos has dado y podamos así multiplicar tu gracia en medio nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.